Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, perdonen por el retraso, pero los que me conocen soy completamente incompetente y me repelo con la tecnología y ha vuelto a pasar. Me conecto desde el móvil. Lo primero que quiero es pues darles las gracias por compartir esta tarde, una horita y media, 2 horas, hablando de lo que más nos gusta, que es de la hemofilia, el tratamiento, diagnóstico, etc. Este es un seminario online de la Real Fundación Victoria Eugenia, 100% gratuito, en el que vamos a tocar el overview, que no entiendo muy bien lo que es, de las terapias rebalanceadoras de la hemostasia, que espero que después de él todos sepamos mejor lo que es. Me llamo José Manuel Calvo Villas, trabajo en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, y este seminario no se podría haber hecho sin la colaboración de dos laboratorios con los que trabajamos habitualmente, como son el laboratorio Novo Nordisk y el laboratorio Pfizer, ambos con productos para el tratamiento de la hemofilia. Me ha tocado hoy el papel de moderador, como digo, poco tecnológico, pero voy a estar muy bien acompañado. Aparte de todas las personas que nos dan apoyo de la Fundación Victoria Eugenia, voy a estar con dos ponentes amigos y gran conocedores sobre todo del tema a tratar de hoy. Por un lado está Faustino García Candel, que pertenece al Servicio de Hematología y Hemoterapia, a la sección de hemostasia del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia, que va a tratar en la primera ponencia de la actualización en todo lo que son terapias rebalanceadoras que tocan bien un aspecto o varios de la inhibición de la vía del factor tisular. Y como segunda ponencia tenemos a José Mateo Arranz, jefe clínico de la Unitat de Hemostasia y Trombosis del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Pido perdón por la forma de pronunciar. Y yo lo que voy a hacer en este momento es solamente poner el tema en cuestión para dar una visión amplísima que luego ya se va a concretar por los ponentes, ¿no? Primera diapositiva, por favor. Bueno, aquí está sobre todo cuando todos recibimos el anuncio del seminario y también aquí Sheldon Cooper, todo lo que nos alegramos en tratar este tema que es tan sumamente actual. Siguiente. En la evolución del tratamiento de la hemofilia, desde que se empezó a utilizar el tratamiento sustitutivo, llevamos 70 años, tanto en hemofilia A o en hemofilia B, dándole vueltas desde la terapia sustitutiva inespecífica hasta terapia sustitutiva más específica, recombinante, y ahora mismo anticuerpos monoclonales que también hacen el efecto de la terapia sustitutiva, hasta llegar a nuevos paradigmas y nuevas ideas y mecanismos de acción para el tratamiento de la hemofilia. Siguiente. Esto es lo que se conoce como terapia sustitutiva. ¿Y por qué hay una necesidad en los nuevos tratamientos de la hemofilia? Bueno, en primer lugar, porque en todos los ensayos clínicos que se utiliza terapia sustitutiva, los ABRs, las tasas de sangrado no son lo suficientemente buenas como para decir que hemos conseguido el tratamiento integral de la hemofilia. Además, estos factores, como todos saben, sobre todo el 8, tienen semividas cortas y en los pacientes que están recibiendo este tipo de tratamientos puede tener hemorragias subclínicas que pueden dar lugar a enfermedad articular a largo plazo, que es lo que se pretende evitar con el tratamiento. Además de la carga de la enfermedad, está la carga misma del tratamiento con infusiones, administraciones intravenosas varias veces a la semana de factor, lo cual afecta a la calidad de vida y también a la adherencia independientemente de los efectos que tiene la hemofilia como enfermedad. Siguiente. Pues bien, llegados a este punto, se pensó que podía haber un racional para nuevas terapias que se llamaron rebalanceadoras para intentar tratar la hemofilia, digamos, desde el otro punto de vista. Aquí tenemos este gráfico, un gráfico muy importante para tratar de entender cuál es el mecanismo que vamos a tratar hoy. Tenemos la hemostasia normal, un balance entre las sustancias protrombóticas y antitrombóticas. Tenemos la hemofilia, donde los pacientes tienen tendencia al sangrado. Luego lo que podemos tener son pacientes en los que
el tratamiento o la actuación sobre los mecanismos protrombóticos pudieran actuar sobre los mecanismos que hacen al paciente sangrar y digamos que es lo que se llama terapias rebalanceadoras, porque utilizando digamos la contraposición del mecanismo de sangrado podemos hacer que el paciente se mantenga libre de sangrado. Siguiente. Pues bien, como he dicho, 70 años de evolución del tratamiento de la hemofilia con terapia sustitutiva ha dado lugar en estos últimos años, y de hecho todavía no disponemos desde el punto de vista de asistencia clínica en nuestros hospitales, sino a nivel de ensayos clínicos, a una nueva generación de tratamientos, los que se han venido a llamar terapias rebalanceadoras. Siguiente. Esto es la terapia no sustitutiva. Siguiente. Y aquí tenemos, no voy a entrar nada más, el mecanismo de acción de estas terapias rebalanceadoras, que mientras el tratamiento sustitutivo intenta hacer un procoagulante, en esto lo que los mecanismos que se imponen son los mecanismos de inhibición. Por diferentes mecanismos de acción, inhibición del factor tisular, haber serpinas, inhibición por pequeñas moléculas que interfieren en el mecanismo del RNA. Todas estas que vamos a repasar durante el seminario son las terapias rebalanceadoras que actúan, yo creo que hay que tener el concepto sobre la inhibición. Siguiente. Aquí tenemos el panorama del que hablaremos ahora, del tratamiento que del que podemos disponer bien en ensayos clínicos ahora o bien empezando ensayos clínicos. Siguiente. Y pasamos claramente de una carretera que iba hacia algún lado sin muchos cruces, sin muchos puentes, sin muchas intersecciones. Teníamos muy claro el camino por el que transitábamos hacia llegar a obtener mejores resultados, al panorama de hoy, que es esta autopista de la derecha llena de un montón de vías, de un montón de cruces, pero que probablemente nos permita llegar a un resultado clínico mucho mejor del que disponemos hasta ahora. Siguiente. Pues bien, todo esto se ha visto en el último congreso, se han tenido la oportunidad de estar en Frankfurt, de la EAHAD, donde se tocaron estos temas. En la parte derecha, algunas comunicaciones de hematólogos muy significados en el tema de la hemofilia, y sobre todo lo que más me interesó a mí y a unos cuantos colegas que estuvimos allí, hubo una mesa específica que no trató solo terapias rebalanceadoras, porque fue de terapia no sustitutiva, pero que trató muy específicamente el doctor Pipe todo lo que tuvo que ver con terapias rebalanceadoras y todo el desarrollo clínico que se está haciendo. Además, esta mesa tenía como aliciente el que la moderada como chairwoman, supongo que se dirá, o chairman, la doctora Maite Álvarez, intentando dar luz a lo que nosotros vamos a pretender dar hoy, más amplitud en el conocimiento. Siguiente. Pues nada más, esto es un poco lo que quería para poner el tema en conocimiento o de forma general para su discusión, y ya sin más vamos a pasar a la primera ponencia, que va a ser por el doctor Faustino García Candel, que por decirlo así va a tratar el mecanismo de acción de todas las terapias rebalanceadoras que inhiben el inhibidor de la vía del factor tisular, que como todos ustedes saben es uno de las sustancias más procoagulantes que hay. Además, agradezco que me haya pasado todas las diapositivas, ya que estoy un poquito aislado tecnológicamente. Muchísimas gracias a todos, perdonen los problemas tecnológicos, y es todo tuyo, Faustino, cuando quieras. Bueno, nada, muchas gracias por la presentación. Doy las gracias a la Real Federación Bacteriologenia por haberme invitado a participar en esta charla de hoy. Gracias a José Manuel por la introducción. Y bueno, pues como ha dicho, voy a hablar sobre una actualización sobre las terapias rebalanceadoras de la hemostasia que inhiben al inhibidor del factor tisular. ¿Me oís? ¿Sí, no? Sí, sí. Bueno. Sí, perfectamente. Vale. Oímos, pero no vemos. En la presentación sí. Vale, perfecto, ya está, gracias. Bueno, aquí podéis ver más o menos también un esquema parecido al que ha dado el doctor
José Manuel sobre la vía de inhibición de las 3B rebalanceadoras y nosotros nos vamos a centrar específicamente en el inhibidor de la vía del factor tisular. En concreto vamos a hablar los que están más estudiados son el concizumab y el marstacimab. En principio vamos a explicar cuál es la función del inhibidor de la vía del factor tisular en la hemostasia. Primero es un inhibidor de tipo Kunitz, que es una proteinasa que regula respuestas procoagulantes asociadas al factor tisular. Así produce un descenso de la fase de iniciación de la coagulación al inhibir al complejo que se forma entre el factor tisular y el factor 7 activado y también al inhibir al complejo protrombinasa. El dominio Kunitz-2 se une al sitio activo del factor 10 activado, el Kunitz-1 al sitio activo del factor 7 activado y el Kunitz-3 interactúa con proteínas, con la proteína S, que es la responsable de la localización en la superficie celular del inhibidor del factor tisular. Aquí se oye un poco de eco. Aquí podéis ver la estructura del inhibidor del factor tisular. Como veis, hay tres elipses de colores. La elipse de color naranja inhibe al complejo factor 7 activado factor tisular. La verde inhibe al factor 10 y la naranja y la gris, perdón, inhibe al complejo que se forma el factor 5 activado y el factor 10 activado. Pues bien, modelos animales demostraron en su momento que la inhibición de esta vía producía, por tanto, inhibir el complejo factor tisular factor 7 activado y el complejo protominasa producía un aumento de la estabilidad de la formación del coágulo y un descenso del sangrado en casos de hemofilia con y sin inhibidor. Aquí veis, resumido también cómo es los sitios de unión del inhibidor con los distintos complejos, protominasa y el factor complejo factor 7 activado, factor tisular. Y los del concreto, lo que vamos a hablar hoy son sobre todo del concizumab, del marstacimab y luego mencionaré un poco el bevacizumab, que bueno, más que nada por que siempre es bueno aprender de los digamos, malos resultados de los estudios para saber en qué se pueden haber equivocado para evitar futuros errores. Porque digamos que el ensayo de este producto se cerró prematuramente por eventos trombóticos graves. Entonces, como digo, vamos a centrarnos en el concizumab y el marstacimab. El concizumab es un anticuerpo humanizado monoclonal dirigido contra el TFPI, Kunitz-2, que inhibe la unión al factor 10 activado. Estudios in vitro han demostrado que la inhibición del TFPI va a conducir a una amplificación de la generación del factor 10 activado y de la trombina. Por tanto, va a ser de utilidad tanto para la hemofilia A como para la hemofilia B con o sin inhibidor. Aquí podéis ver los distintos ensayos clínicos que se han desarrollado con el concizumab. Como veis, pone en la tabla el estudio y la fase en la que se encuentra. En este caso, el caso de concizumab se realizó el Explorer 3, que era un fase 1, que era simplemente para ver el estudio de escala de dosis, que está completado el estudio. El Explorer 4, que era un fase 2, ¿vale? Que tanto se utilizaba para pacientes con hemofilia A con hemofilia B con inhibidor, y se pretendía ver la tasa de sangrado analizado de sangrado. El Explorer 5, también en fase 2, se utilizó para estudiar pacientes con hemofilia A sin inhibidor y con dosis ya, con dosis escala de 0,15 a 0,25 miligramos kilo. Y el Explorer 7, tanto hemofilia A como hemofilia B, con inhibidor. Y luego posteriormente el Explorer 8, que era tanto para hemofilia A como hemofilia B sin inhibidor. Estos últimos ya en fase 3. El Explorer 3, empezamos por el ensayo de fase 1, como he dicho anteriormente, era para ver la escalada de dosis. Se estudiaron a 24 pacientes con hemofilia A o hemofilia B y 28 voluntarios sanos. Los resultados que se obtuvieron en el ensayo vieron que el nivel plasmático de TFPI se redujo durante los 14 días después de la administración del medicamento, que los niveles plasmáticos de concizumab se correlacionaron con la generación de trombina de forma positiva y con niveles de TFPI de forma negativa, o sea, que descendían.
La administración subcutánea a diferentes dosis cada 4 días fueron estudiadas y también se vieron que los niveles en plasma de al menos 100 nanogramos por mililitro fue más efectiva para reducir la frecuencia de sangrados. Y no se objetivó ningún evento de seguridad relevante relacionado con el fármaco. Aquí podéis ver en las gráficas del estudio cómo conforme se aumentaba la dosis de concizumab, se producía un descenso de la concentración de TFPI y también se producía un descenso del número de sangrados. En la otra figura de la derecha se veía cómo la concentración de concizumab conforme aumentaba generaba un aumento del pico de trombina, conforme aumentaban los niveles correspondiéndose a las diferentes dosis de administración del fármaco, de 0,25, 0,5 y de 0,8 y de placebo. Esto es la curva de la derecha. En el ensayo siguiente, el Explorer 4 y el Explorer 5 del concizumab, era un ensayo en fase 2, se realizó un ensayo de eficacia, de seguridad e inmunogenicidad y con dosis diarias de administración subcutánea. Los pacientes estudiados fueron 53, con hemofilia A y hemofilia B, con o sin inhibidor, e inicialmente se administró una dosis de 0,15 miligramos kilo con escalada a 0,2 y a 0,25, tras si ocurriera alguna hemorragia de brecha. Así, los resultados más relevantes fueron que la mayoría de los pacientes con inhibidor no precisaron escalada de dosis. Todos los pacientes continuaron después en las fases posteriores de extensión del AR5. La tasa de sangrado anual estimada, tanto en hemofilia A como en hemofilia B con inhibidor, fue más baja que en los pacientes sin inhibidor. No hubo diferencia entre subtipos de hemofilia y exposición a concizumab, TFP libre, generación de trombina y de marcadores trombóticos. Y bueno, que el concizumab fue seguro y bien tolerado, y solamente en 3 pacientes se registraron anticuerpos antidroga que no tuvieron repercusión con la clínica. En los estudios posteriores, en la fase 3 del Explorer 7 y el Explorer 8, fue un estudio prospectivo, multicéntrico y abierto, en el que se hacía una comparación en la profilaxis con concizumab versus tratamiento a demanda en adultos y adolescentes con factor 7 recombinante activado. En este caso, el Explorer 7, que era con pacientes con inhibidor, con hemofilia con inhibidor. Hemofilia con inhibidor. Ahí se estableció la seguridad y eficacia de una dosis diaria de concizumab subcutánea, hemofilia A o hemofilia B, con o sin inhibidor. El desinhibidor en concreto correspondía al Explorer 8. El endpoint primario de este estudio era ver el número de hemorragias espontáneas o traumáticas que necesitaron tratamiento. En los resultados que se observaron, se confirmó la superioridad de la profilaxis de concizumab sobre el tratamiento a demanda, en este caso tratamiento a demanda con factor 7 recombinante activado, o si era sin inhibidor con concentrador de factor a demanda. También se observó que existió un desarrollo de anticuerpos antidroga en el 25% de los casos, de título bajo y sin repercusión clínica. En cuanto a la seguridad, se observó que hubieron 3 eventos trombóticos no fatales, 2 en el Explorer 7 y 8 y 1 en el Explorer 5, y que ocurrieron durante el tratamiento concomitante con otros agentes hemostáticos, normalmente concentrado de factor o con concentrado de factor 7 recombinante, adicionales por el hecho de la aparición de una hemorragia de brecha. Ante esta situación se paró momentáneamente el estudio y se iniciaron acciones correctoras. De hecho, se hicieron unas modificaciones en el estudio para reducir el riesgo trombótico con ajuste de dosis del concizumab en función de niveles plasmáticos que estuvieron en ese momento y usando las dosis mínimas del tratamiento hemostático que fuera aprobada, la dosis mínima de concentrado de factor correspondiente. Posteriormente se reinició el estudio y hasta el momento no se ha vuelto a registrar ningún evento trombótico. Aquí podéis ver los resultados del estudio del Explorer 7 y como veis en el grupo 1 en la tabla, veis que en el grupo 1 era sin profilaxis, el grupo 2 con profilaxis con concizumab, veis cómo había un descenso de los episodios
de sangrado que necesitaban tratamiento, de 11,8 a 1,7. Luego también se ve un descenso de los sangrados espontáneos de 1,3, también de episodios articulares, sangrados articulares a 1,4, reducción de los sangrados en las articulaciones dianas a 0,1 y bueno, todos los episodios, tanto que hicieron tratamiento como no tratamiento, se redujeron de 13,3 a 4,4. Aquí en esta tabla se observan los datos estadísticos de los resultados en pacientes con la mediana de los sangrados en los grupos con hemofilia A o hemofilia B con inhibidor, que estuvieron, en este caso, con profilaxis con concizumab. Como veis, la mediana de sangrados en el grupo de concizumab respecto a no profilaxis, de mediana de sangrado anual bajó a 0. El total de sangrados espontáneos también fue de 0. Los sangrados articulares también fue de 0 también. Las articulaciones dianas bajó a 0, aunque previamente también tenía en el grupo de no profilaxis de 0, pero bueno, tenía de 3,7 más menos 11,8. Y bueno, los episodios de sangrados tratados versus no tratados, como veis, descendieron a 2,6 en el grupo 2 y 2,2 en todos los grupos que estaban en profilaxis. Aquí veis lo que he comentado de los eventos trombóticos que tuvieron, que al principio hicieron parar el estudio, que para reajustar el tratamiento y las dosis a realizar, como vieron los 3 episodios que se dieron tanto en el Explorer 7 y 8 y el que apareció en el Explorer 5. Otros eventos, apareció una hipersensibilidad en el sitio de reacción, artralgias en algún, pero fueron no relevantes y que, bueno, en principio no tenían más importancia. Luego, un aspecto muy importante de este ensayo es evaluar la preferencia del paciente en cuanto al cambio del tratamiento con terapia sustitutiva, ¿no? con concizumab, y se ve que el 93% de los pacientes prefirieron un tratamiento con concizumab con respecto al tratamiento anterior. Hicieron el score SF36V2 y, como veis, todas las puntuaciones iban hacia la derecha, que eran a favor de la profilaxis con concizumab. En cuanto a cirugías, en los datos recogidos tanto del Explorer 4 como del 5, se recogieron los datos de procedimientos quirúrgicos que se hicieron en estos estudios, siendo excluidos de momento las cirugías mayores. Y el número de sangrados relacionados con la cirugía, en este caso menores, fue bajo, clasificado como moderado o leve. Con todos estos datos se consiguió la primera aprobación del concizumab en marzo de 2023 en Canadá, con la indicación en principio de tratamiento en adolescentes y adultos mayores de 12 años con hemofilia B con inhibidor y que requieran profilaxis para prevención o reducción de episodios hemorrágicos. La primera indicación del concizumab en Canadá. Luego pasamos al siguiente anticuerpo, el producto de terapia rebalanceadora, que es el mastacimab, que bueno, es un anticuerpo también humanizado monoclonal dirigido contra el TFPI, también dominio CUNIS2, que inhibe también la unión del TFPI al factor 10 activado. Los estudios in vitro también demuestran que la inhibición del TFPI fue moderada, pero conduce a una amplificación en la generación de factor 10 y de trombina, apareciendo como indicación para hemofilia A o hemofilia B con o sin inhibidor. En los ensayos que hay en marcha, bueno, que se han realizado, tenemos el fase 1, que bueno, era con 26 pacientes, que estudiaban pacientes con hemofilia A o B con o sin inhibidor y con escalada de dosis. El fase 2 era también con hemofilia A o hemofilia B con o sin inhibidor, con dosis de 150 o 300 miligramos semanalmente. Y el fase 3, en el que se estudiaba la hemofilia A grave y hemofilia B moderada grave y que está en reclutamiento actualmente. En el ensayo fase 1, que fue un ensayo aleatorizado doble ciego de escalada de dosis, con una dosis única, intravenosa o subcutánea, y los objetivos fue evaluar la seguridad, tolerabilidad y la farmacocinética.
y farmacodinámica. Se estudiaron 32 varones voluntarios a los que se les administró 300 miligramos subcutáneos de 300 o 440 miligramos intravenosos. Todas las dosis de marstacimab fueron seguras, bien toleradas en adultos sanos. No se evidenciaron efectos adversos serios y se evidenció que existía una generación de trombina tras niveles en plasma de 5 nanomoles o de 100 y 100 nanomoles de marstacimab, que eran comparables a 5% y 40% de actividad del factor deficitario respectivamente. En el ensayo fase 2 se estudiaba hemofilia A y hemofilia B con o sin inhibidor, 26 participantes tratados con una dosis de 100, 150, 300 y o 400 miligramos, 450 miligramos en pacientes sin inhibidor y 300 miligramos en pacientes con inhibidor, con un seguimiento posterior durante 113 días. En los resultados se observaron que 3 pacientes desarrollaron anticuerpos contra la droga, que ninguno fue con efectos neutralizantes ni repercusión clínica. 4 tuvieron efectos adversos serios, pero ninguno relacionado con el tratamiento. No aparecieron complicaciones trombóticas. La tasa de sangrado anual estimada fue 0 en comparación con los 6 meses previos al tratamiento, de iniciar el tratamiento de estudio, y en todos los casos se redujo la tasa de sangrado anual un 85 o 98% con las 4 dosis estudiadas. Aquí veis en el resultado del estudio en fase 3, como veis, en las distintas cohortes con las distintas dosis, como la tasa de sangrado correspondía a anuales de 3, 3,6, la cohorte 3 que ya se pasaba a 450 miligramos con 300 de carga y 150 más 150 sin inhibidores pasaba a 1,9, en la cohorte 4 con inhibidores a 0 y en la cohorte 6, que es inicio de una carga de 300 miligramos más 150 miligramos en el caso de que fueran inhibidores, a una tasa de sangrado de 2,5. En cuanto a los efectos adversos más relevantes en el ensayo, se vio que bueno, las distintas cohortes con las diferentes dosis de tratamiento, las hemartrosis fueron 2 en el caso de la cohorte 1, 1 en la cohorte de 2, 0 ya a partir de la cohorte 3, cohorte 4 y la 6, evidenciando que bueno, a mayor dosis el efecto hemostático era mayor. Reacciones en la zona de inyección fueron muy bajas, incluso en cortes, la corte 2, 3, 4 y eran de 0, o sea, fueron muy bien toleradas, y hematomas, realmente la mayoría de las ocasiones, con la mayoría de las dosis, fue también 0. En las conclusiones del ensayo en fase 2, pues, se utilizaron en los pacientes con hemofilia grave y en un paciente con hemofilia B grave, con o sin inhibidor, fue eficaz. Tratamiento a largo plazo con una dosis semanal subcutánea, que fue bien tolerado, con un aceptable perfil de seguridad y se asoció a mantenimiento de la eficacia de los estudios previos antes de la fase 1, teniendo la eficacia en cuanto a prevención de sangrados y complicaciones de otro tipo. Y ahora, para terminar, vamos a hablar del befobacimab, que es otro anticuerpo monoclonal que inhibe también su IgG2, que se une también al TFPI, que lo inhibe, y se une tanto al dominio Kunitz1 y al Kunitz2. Aquí veis en el esquema cómo hace su acción, al inhibir la vía del TFPI, pues se produce la atenuación del factor 10 y del complejo factor 7 activado factor tisular y produce generación de trombina. Bien, este ensayo, cuando se inició pasado ya la fase 2, viendo que en la fase 1 era eficaz en cuanto a la prevención de hemostasia, en la fase 2 lo que se produjo al ver las alteraciones trombóticas, intentó restringir más la inclusión de los pacientes y también la exclusión al estudio. Eran varones con hemofilia OB grave, con hemofilia grave, con edad mayor de igual de 18 años,
que estudian documentación de 4 o más episodios en cualquier tipo de localización de sangrado en los 6 meses previos al screening. Luego, los criterios de exclusión a que tuvieran cualquier otra alteración de la coagulación, tromboembolismos venosos o microangiopatía trombótica. Luego también se excluirían pacientes que tuvieran factores de riesgo para trombosis arteriales o venosas o historia de patología cardíaca coronaria o de patología arterial periférica. Bien, pues durante este ensayo lo que se vio es que no se consiguió una protección óptima o más bien subóptima de las hemorragias. Se vio que no se podía ver una aparición de trombosis que no eran predecibles y se tuvo que hacer una discontinuación de los estudios por la presencia de estas complicaciones en 3 casos, digamos que fueron más en el sistema nervioso central. Y bueno, con lo cual se terminó de forma prematura el fase 2, de forma precoz por estas complicaciones. Aquí veis un poco los sangrados espontáneos durante el estudio con las diferentes dosis y bueno, vimos que aparecían los sangrados en todos ellos. No se conseguía una prevención efectiva. Aquí veis cómo en esta gráfica también, como la comparación 3 meses previos y 3 meses después del inicio del tratamiento, había poca diferencia en cuanto a la aparición de los sangrados y sí también la aparición de los eventos trombóticos. Con lo cual se tuvo que terminar el estudio prematuramente. De este estudio sí es importante, que bien, la verdad que se tuvo que terminar precozmente, es tener presente que el manejo de los inhibidores, de las vías inhibitorias de la coagulación, hay que hilar muy fino, por así decirlo, porque existe siempre el riesgo de aparición de trombosis. Pero bueno, en el caso de estos dos últimos, de los dos primeros, de Concizumab y Marstacimab, se ha visto que es una opción muy viable para la hemofilia B con y sin inhibidor. Es una alternativa, por ejemplo, muy útil en el caso de la hemofilia B, hemofilia B moderada grave, en el que no hay otra opción ahora mismo que no sean los concentrados de factor deficitario. Sobre todo en el caso con inhibidor, que responde muy mal al tratamiento, es muy difícil la eliminación, la erradicación del anticuerpo y las opciones son más limitadas. Es verdad que es conveniente buscar el perfil más adecuado de paciente que se pueda adaptar a estos agentes. Es muy importante compartir la información al paciente antes de iniciar este tipo de tratamiento a la hora de información sobre el tratamiento, los efectos, los posibles efectos adversos que pueda tener. Y bueno, que el objetivo de todos estos tratamientos es conseguir mejorar la calidad de vida del paciente mediante la reducción de los eventos hemorrágicos, sobre todo los articulares, y bueno, y por tanto conseguir una mejor calidad de vida. Y bueno, lo que he comentado, que el potencial riesgo trombótico que hay que tener en cuenta con estos tratamientos, que hay que tenerlo siempre presente. Y con esto ya he acabado. Pues muchas gracias, Faustino, por la magnífica charla y tan ilustrativa. Antes de pasar a la segunda charla, solo un mensaje de interés para quien lo controle. Me cuenta Manuel que el chat no funciona, que no pueden hacer preguntas o que no tecleen. A ver si lo podemos arreglar para intentar tener todas las preguntas para el final, que como he dicho, la discusión será al final. No quiero quitar ya tiempo, pasamos a la segunda ponencia del seminario, que vamos a tratar la otra cara de estas inhibiciones. Ya hemos hablado de la inhibición del TFPI, donde el laboratorio Novo Nordisk y Pfizer tienen mucho que decir, y ahora vamos a la otra parte donde ya lo que imprime, lo que es fundamental es la inhibición de los anticoagulantes naturales, tanto antitrombina, la vía de la proteína C e incluso la proteína S por diferentes mecanismos. Para ello, José Mateo Arranz ya cargará la presentación y pasará. Y vuelvo a insistir, a ver si podemos arreglar lo del chat para tener las preguntas. No sé exactamente qué problema habrá. Muchas gracias, José, y cuando quieras. Bien, pues muchas gracias también por haberme invitado a la Real Fundación Victoria Eugenia, al moderador y bueno, y a los patrocinadores del webinario.
Bien, voy a compartir la pantalla, que espero que se vea. ¿Se ve? No se ve. De momento no. Un momento, porque es que... Ahora. Ahora sí, ¿no? Sí. Bien, pues yo voy a hablar, como decía José Manuel, de los otros anticoagulantes naturales, en este caso de la antitrombina y de la vía de la proteína C. Bueno, esto ya lo han dicho. Son tratamientos que lo que intentan es reequilibrar el balance hemostático, ¿no? Que está perdido pues, en los pacientes con coagulopatías, en concreto la hemofilia, mediante la disminución con distintas estrategias de los anticoagulantes naturales. Ya sabéis que hay 3 sistemas anticoagulantes fundamentales que además están pensados para bloquear en distintos niveles de la activación de la coagulación. El TFPI, que ya se ha hablado, bloquea la fase inicial de la amplificación. El sistema de la proteína C, que está formado por la proteína C cuando se une a su receptor endotelial, se activa con la trombina que se ha unido a la trombomodulina del endotelio, y esto hace que la proteína C activada con su cofactor, la proteína S, sea capaz de inhibir el factor 8 activado y el factor 5 activado, que son cofactores fundamentales tanto del factor 9 como del factor 10 activados a la hora de favorecer pues, la hemostasia. Y la antitrombina pues, bloquea la última fase, la de propagación, porque es un inhibidor muy específico de la trombina, de ahí su nombre, pero también del factor 10 activado, que es muy importante, también del 9, incluso del 7 activado. O sea, es el inhibidor más potente que tenemos de la coagulación. Todos estos fármacos se han estudiado en población diana de hemofilia A o B con o sin inhibidor, en el caso de Fitusiram o los anti-TFPI. Todos son subcutáneos y todos se pueden aplicar como prevención de la hemorragia, ninguno como tratamiento. Vamos a empezar con la antitrombina. Bien, la manera de inhibir la antitrombina, sobre todo, es bajando su síntesis. Esto se ha aprovechado un proceso natural de silenciar genes que son con RNAs de interferencia, que lo que hace al ser administrado entra dentro de la célula, se va a colocar en el ribosoma y va a interferir el RNA que va a ser el necesario para sintetizar la antitrombina. Y mediante esta interferencia pues, se baja la síntesis y por lo tanto los niveles de antitrombina. Esto empezó a pensarse en esta estrategia porque hace ya años que se vio que los individuos con déficit de antitrombina congénito o otros defectos trombofílicos que además tenían hemofilia, tenían un fenotipo hemorrágico más leve que los que no tenían defectos trombofílicos. Mediante la administración subcutánea de este RNA de interferencia, que se puede dar cada 1 o cada 2 meses, se disminuye la síntesis de antitrombina y el desarrollo clínico ha sido sobre todo en hemofilia A y B con y sin inhibidor. No se puede considerar, aunque se acerca bastante a la síntesis, como una terapia génica. Ya se publicó hace unos pocos años en New England cómo esto era eficaz, cómo disminuye la síntesis de antitrombina, como veis por aquí, niveles sobre el 10, 15, 20%, 40%, cómo restauran la generación de trombina prácticamente a los niveles que encontramos en individuos sanos. Aquí lo vemos de otra manera, como a medida que pasa el tiempo, la antitrombina al administrar 50 o 80 miligramos del Fitusiram cada mes, cómo disminuye la síntesis de antitrombina y se mantiene bastante estable a lo largo del tiempo. Y esto coincide pues, con una mejora de la generación de trombina en estos pacientes, ¿no? Que prácticamente se acerca a los normales. Bueno, no me voy a extender mucho con el desarrollo clínico, porque hay, sobre todo con los estudios de fase 3, que son los más completos y avanzados, se han hecho en una población de pacientes con hemofilia A o B con inhibidor, como ven aquí, sin inhibidor, o comparados, estas 2 primeras ramas eran en pacientes que recibían tratamiento a demanda, o bien con concentrados
o agentes bypass o concentrados de factores de coagulación, 8 o 9 en función del tipo de hemofilia. Y aquí se vio una importante reducción de las tasas de sangrado. Sobre el estar a demanda es una cosa bastante lógica, pero bueno, aún así está bien verlo, con unos ABRs que rondaban, pues, bueno, eran del 0%, las medianas. Los niveles medios de antitrombina eran francamente bajos, sobre el 10 o el 12%, y en estos primeros estudios se vio que había algún caso que habían presentado trombosis y aumentos de las transaminasas en bastantes pacientes, como ven aquí. Este otro estudio, el Atlas PPX, se comparó con pacientes que estaban en profilaxis. Aquí sí que realmente se redujo la tasa de sangrado, luego lo veremos más adelante, pero como ven, todavía incluía pacientes con inhibidor y agentes bypass. Ya saben que los agentes bypass en hemofilias con inhibidor son un tratamiento subóptimo y probablemente por eso aquí también se ve cómo mejora bastante la tasa de sangrado. También los niveles eran igual de bajos y también se observaron 2 individuos con trombosis y aumentó sobre un 20-25% de las transaminasas por encima de 3 veces el valor normal. Esto hizo pues, que se planteara hacer una estrategia de mitigación de riesgos, en concreto de efectos secundarios trombóticos o por transaminasas, y se diseñó un estudio abierto en el que después de la dosis original se pasaron los pacientes a 50 miligramos cada 2 meses. Si la antitrombina subía por encima del 35%, se pasaba a 50 miligramos al mes. Si seguía alta, 80 miligramos al mes, que fíjense que era la dosis inicial de los ensayos previos. Por otra parte, si por el contrario la antitrombina bajaba demasiado, se reducía a 20 miligramos cada 2 meses. Si subía, se dejaban 20 miligramos mensuales o si bajaba todavía por debajo del 15%, salían directamente del estudio. Este es el esquema de todo el estudio Atlas-OLE, que OLE significa otra cosa, es Open Label Extension. El diseño era simplemente después de haber venido de los estudios previos, aquí se aleatorizaban y se separaban separaban los antitrombina y a partir de aquí se hacía esta estrategia de intentar titular la antitrombina para mantener unos niveles entre 15 y 35%. Estas son las características basales de la población. Son bastante pacientes de manera global. Hay 227, hemofilia B con inhibidor y sin inhibidor, hemofilia A sin inhibidor y con inhibidor. Aquí tienen las edades, están todos bastante jóvenes en general y de distintas partes del mundo. Y esto era lo que se había conseguido con esta estrategia en cuanto a los valores de antitrombina. Como ven, la estrategia funcionaba bastante porque la mayoría de los pacientes se mantenían entre un 15 y un 35% de niveles de antitrombina. Aquí ven el análisis de seguridad, que era el principal objetivo de este paciente, comparados con las dosis no ajustadas. Aquí están las dosis ajustadas según antitrombina y aquí las basales. Y lo que se ve de todos los, no me voy a extender, pero de todos los grupos se ve que hay menos efectos adversos en los pacientes con la dosis ajustada. Por ejemplo, los efectos que llevaban a salir del estudio bajaron de 10 a 6, los que hubo que parar el fitusiran bajaron de 14 a 5, o sea que realmente la estrategia en cuanto a seguridad mostró mejoría. Especialmente en los casos de trombosis. En el primer estudio hubo 9, en los 3 primeros estudios 9 casos en total, bajaron a 4. En general, en los casos de trombosis podía ser discutible que fuera por el fármaco. Uno era un VC antiguo, otro fue un ictus en un caso de hipertensión no controlada, con factores de riesgo, y además la antitrombina en ese momento era del 65%. Otro fue porque le dieron dosis altas de complejo protrombínico en una cirugía por una hernia y fue una trombosis en extremidad superior que había tenido otra previa por catéter.
y otro una trombosis venosa profunda más típica en una artroplastia de rodilla, en un paciente obeso mórbido con dosis altas de factor 8, con una antitrombina, en este caso sí bastante baja. Sería el único caso que podría considerarse como efecto secundario por el fármaco, quizás. Y aquí el análisis de las transaminasas. Hay que decir que es curioso que este fármaco produce una incidencia elevada de colecistitis, colelitiasis, que se ve que esto se ve cuando se dan ARNs de interferencia que van contra algún sistema hepático, pero bueno, no deja de ser curioso. Y también lo que se ve es que se disminuye, aunque quedan bastantes pacientes, un 2,26% pacientes año, que todavía tienen colecistitis, colelitiasis. Pero bueno, estaban en 14, que es una mejoría importante. Y también las transaminasas, aunque sigue habiendo transaminasas 3 veces por encima de lo normal en bastantes pacientes. En cuanto a la eficacia, sí que disminuye claramente las tasas globales de sangrado. Aquí tienen las que tienen 0 sangrados o pocos sangrados, tanto de los pacientes con inhibidor como los que no tienen inhibidor, como de manera global. Si lo miramos por hemorragias espontáneas, siguen siendo también bajas. Como hemorragias articulares siguen siendo bajas. Lo que pasa es que, claro, es un estudio prospectivo que no tiene grupo comparador y lo que hicieron los autores fue compararlo contra las estrategias previas, o sea, los pacientes que llevaban bypass a demanda, cómo van con la estrategia esta nueva de ajuste de dosis. Y realmente los que iban con bypass a demanda sí que disminuyen un 73% la tasa de sangrados, los que van pacientes que no tienen inhibidor pero también van a demanda, también bajan mucho la tasa de sangrados. En cambio, también bajan los que van con profilaxis con agentes bypass, por lo que decíamos que no es el mejor tratamiento para los pacientes con inhibidor, también mejora un 70%, pero en cambio cuando los comparamos con los que iban con profilaxis con concentrados se quedan prácticamente igual. Hay un pequeño incremento no significativo respecto a los pacientes que llevan su concentrado de factor 8 o factor 9 en profilaxis. Sí que se vio en estos estudios que había una correlación muy clara entre los niveles de antitrombina y el ABR, la tasa anualizada de sangrados. Y bueno, lo que dicen los autores es que la antitrombina es muy fácil de medir y esto nos puede ayudar a titular bien la dosis de fitusiran. Como conclusión del fitusiran, pues bueno, es un fármaco realmente eficaz en la profilaxis del sangrado en pacientes con hemofilia A con y sin inhibidor. El régimen ajustado para mantener niveles de antitrombina entre el 15 y el 75% mejora el perfil de seguridad que las dosis fijas de 80 miligramos al mes. Los niveles más bajos de antitrombina se correlacionan con tasas inferiores de sangrado. Se administra cómodamente o aquí está mal puesto, una vez al mes o cada 2 meses. Y es una opción muy interesante en pacientes con hemofilia B e inhibidor porque es una situación que no tiene un buen tratamiento profiláctico y también podría ser incluso para otras coagulopatías sin tratamientos eficaces. Lo que pasa es que esto de momento no se está explorando en desarrollo clínico. Después, la cuestión que preocupa es que no hay demasiada información sobre cómo se tienen que manejar las cirugías cuando estamos restaurando la hemostasia con factor 8 agentes bypass. Y si, por ejemplo, habría que suplementar también con antitrombina, dado que la antitrombina baja es muy protrombótica si restauramos la hemostasia a base de concentrado de factor o agentes bypass. Bien, vamos a pasar al sistema de la proteína C. El sistema de la proteína C se ha explorado su inhibición, en concreto de la proteína C activada, con una variante de la alfa-1 antitipsina, que lo que hace es inhibir la proteína C activada directamente. O sea, no va antes del sistema de la proteína C. Las ventajas es que, bueno, es muy específica de la proteína C activada solo. La semivida es larga, la biodisponibilidad subcutánea es alta y es muy poco inmunógena. Puede utilizarse también en pacientes con hemofilia A con o sin inhibidor, con hemofilia A o B con y sin inhibidor.
Los retos o las cosas poco conocidas con este tipo de fármacos en general es el riesgo de trombosis venosa, especialmente en individuos que ya tienen déficit de proteína C, que sería una rareza añadida, y el potencial impacto en otras funciones de la proteína C activada, como son la protección del endotelio vascular o la disminución de la inflamación. Si inhibiendo esta proteína C nos podemos encontrar con otros problemas en estos sistemas. Básicamente hay un estudio que empezó con la primera parte, con pocos individuos, con escalada de dosis, poco a poco, y lo que se presentó en el congreso de la EAHAD y también antes en la AES fue esta parte quinta, que es cuando ya se dan las dosis que parece que van a ser las estables de 1,2 miligramos por kilo cada 2 semanas y el número es limitado, pero realmente lo que se vio en la primera parte, en las fases anteriores, es que había una disminución del ABR sobre el basal de los pacientes, que vuelven a ser pacientes que iban tratados a demanda. Eran pocos pacientes, como decía, 20 en total, 16 hemofilia A, 4 hemofilia B. Aquí tienen la media edad, todos tenían muchísima artropatía, 100% tenían articulaciones diana. La mediana de articulaciones de diana era de 3 por paciente y en total había 53. O sea, realmente hay una gran cantidad de pacientes con artropatía porque eran, como decía, pacientes a demanda. En cuanto a problemas de eventos adversos, no hubo muchos, ya saben que se recogen todos, pero relacionados con el fármaco ninguno presentó. Sí que hubo 2 eventos adversos serios. Uno fue una fractura traumática de fémur, que obviamente no tiene nada que ver, y el otro tampoco, porque también fue una epididimitis traumática que quien quiera se puede imaginar cómo ocurrió, pero que estos pacientes discontinuaron el estudio. Y en cuanto a la eficacia, pues se ve una disminución muy importante de la tasa de sangrados, prácticamente del 96%, también una de las hemorragias espontáneas articulares y una resolución de la mayoría de las articulaciones diana de los pacientes. Aquí ven el esquema como estaban previamente, el nivel basal, con las tasas tan impresionantes de sangrados y cómo bajan de una manera muy importante. Bueno, hay algún paciente que todavía mantiene sangrados, pero la mayoría bajan de una manera muy importante con la resolución de prácticamente las articulaciones diana. No se observaron incrementos del dímero D como marcador de estado de aumento del riesgo trombótico por encima de los niveles que consideraron en el estudio normales, que eran 500, los habituales, ni tampoco cuando se incrementó la dosis 3 veces en estas últimas partes del estudio, la parte 4 y la parte 5, que mantuvieron prácticamente niveles muy similares. En cuanto a la farmacocinética, prácticamente la concentración máxima se alcanza en 3 días y la semivida de eliminación es unos 4 días aproximadamente. Aquí ven la concentración, cómo evoluciona en el valle de una manera estable a lo largo del estudio. Cuando se incrementa la dosis de los pacientes, sube la concentración y también se mantiene de una manera estable. O sea, parece un fármaco bastante predecible. Y en cuanto a anticuerpos antifármacos, solo se observó uno transitorio en un individuo, una sola determinación, que no era neutralizante. Además, el paciente siguió y no hubo demasiados problemas de sangrado. Y la concentración media era similar a la que le iba a tocar. O sea, era un ADA transitorio no neutralizante. Y esto también es importante, no se vio reactividad cruzada de los ADAs contra el alfa-1 antitripsina en ningún sujeto, que es una proteína natural que conviene tener bien también. Como conclusiones, el SERPIN-PC mostró un perfil de seguridad y tolerancia favorable tras repetidas exposiciones. En concreto, hay pacientes que llevan 2,8 años. No hay eventos adversos relacionados con el fármaco, solo alguna reacción transitoria en el punto de punción. No aumenta el dímero D, la farmacocinética es estable y consistente.
disminuyó la tasa de sangrados y de las articulaciones diana, partiendo, recuerdo, de unos pacientes con mucha artropatía que iban a demanda. Pero bueno, funciona. Otras estrategias que se están explorando, una de ellas es atacar o inhibir la proteína C activada con un anticuerpo monoclonal concreto que preserva la función citoprotectora de la proteína C activada, la barrera endotelial y otros efectos antiinflamatorios. Están empezando los estudios en fase 1, ya veremos cómo evolucionan. Básicamente, cuando no está el anticuerpo, no hay coagulación en un paciente pues, que tiene una coagulopatía y funciona pues, todas las señales de la proteína C que no dependen de la inhibición de la proteína C activada, que no dependen de la inhibición del factor 5 activado ni del 8. Y cuando está el anticuerpo sí que se inhiben el factor 5 activado y el 8, con lo cual restauramos la coagulación en cierta medida y no interfiere con los otros efectos de la proteína C activada. Y aquí se ve, por ejemplo, esto es en ratones, como este anticuerpo, esto es generación de trombina en el tiempo, la curva ya conocida. En rojo está pues, los ratones normales, en morado ratones con knockout para el factor 8, o sea, hemofílicos, y en azul están los ratones hemofílicos a los que les damos factor 8 y el anticuerpo es en verde, o sea que prácticamente restaura la funcionalidad. Esto todavía está en fase preclínica. Y aquí, como ven, es otra estrategia, que es un anticuerpo contra la proteína S, que se está explorando en la enfermedad de von Willebrand, probablemente porque la hemofilia A tiene demasiados competidores, no sé el motivo, pero lo que sí que se ve es que también de manera subcutánea tiene una semivida muy larga, de 12 días, algo más intravenosa, que esto es curioso, de 21. Como prueba de concepto se ha visto que restaura la hemostasia en ratones con hemofilia A, incrementa la generación de trombina tanto en la fase de inicio como la de propagación e incrementa la deposición de fibrina en modelos microfluídicos. Por otra parte, las conclusiones de toda esta parte de los tratamientos equilibradores del balance hemostático solo se pueden utilizar en profilaxis o están pensando para profilaxis. No hay suficiente información sobre el manejo adecuado en caso de sangrados intercurrentes o cirugías. El fitusiram es eficaz, aunque precisó estrategia de mitigación de riesgos por problemas de seguridad. En el caso de la SERPIN-PC parece eficaz y seguro, pero todavía falta mucho desarrollo clínico. Tiene posibles efectos fuera de la hemostasia. Hay otros en fases muy iniciales de desarrollo clínico. Y el papel fundamental, que ya se ha hablado de que el concizumab se ha probado en la hemofilia B con inhibidor, que es una situación bastante peliaguda de tratar, se puede considerar casi huérfana y si funciona aquí será bienvenido. Entonces yo creo que será una de las situaciones donde más se está esperando y en otras coagulopatías raras que no hay fármacos eficaces, aunque el desarrollo clínico todavía no está en esta situación. Y bien, muchas gracias por vuestra atención y ahora paso a dejar de compartir. Muchas gracias, José, por completar todo el panorama que tenemos de terapias rebalanceadoras, quizá no, como he dicho, para su uso clínico habitual ahora mismo, pero sí que en ensayos clínicos y algunas en diferentes fases que podremos ir utilizando en el tiempo, quizá con concizumab es que tiene más avanzado todo el desarrollo clínico. Vuelvo a insistir, nos interesa bastante que hagan preguntas, comentarios, acotaciones, reprimendas, todo lo que quieran por el chat. Y bueno, voy a empezar a pedir la opinión de los ponentes porque Manuel de Vigo ha hecho una serie de preguntas en bloque para intentar pedir la opinión y también me gustaría saber la opinión de la audiencia que piensa. La primera es, en vuestra opinión, ¿el hecho de que concizumab sea el único de administración diaria es una ventaja o desventaja? Faustino, tú que te lo has revisado, ¿qué opinión tienes?
A ver, yo en principio, en los estudios que se han hecho no daban, digamos, que el paciente pusiera pegas o problemas respecto a que fuera diario. Es verdad que la administración diaria puede ser engorroso, pero lo que es las agujas, las plumas para la administración del fármaco son las mismas que se utilizan para la diabetes y son, vamos, apenas producen ningún tipo de incomodidad y son, vamos, súper rápidas de preparar. Bueno, en principio no lo veo como algún inconveniente muy importante, porque es rápido, es ya precargada, se gira, se aprieta y ya está. Más que nada, sobre todo lo que veo es la utilidad que tiene en casos de, como has dicho, de hemofilia B o hemofilia B con inhibidor. Entonces yo creo que en principio no le veo ningún así un inconveniente importante respecto a eso, porque claro, subcutáneo y diario, pero bueno, ya todo precargado y girar y listo, pues bueno. Yo, vamos, cuando esté indicado, realmente yo lo veo como que no es un inconveniente importante. Yo creo que es un tema que tendremos que acabar de verlo cuando esté todo el desarrollo clínico más avanzado, porque por un lado la ventaja es que en el momento que quieras que se vaya el efecto lo dejas de inyectar y en muy poco tiempo desaparece, Sí, lo cual puede ser una ventaja. Mm. En el caso del fitusiram, los déficits de antitrombina habituales rondan el 40%, están mucho más bajo, entonces a mí me gustaría más que fuera más rápido en caso de cirugías o situaciones de riesgo trombótico, si no va a ser suficiente solo con fitusiram. Es la única cosa así. Entonces, bueno, yo creo que el tiempo lo acabará diciendo, pero pincharse con un boli tipo insulina una vez al día, muy poca dosis, tampoco es tan penoso. No, y bueno, que lo que tú has dicho, José, que su vida es muy corta, se puede, en fin, el efecto pasa rápidamente, con lo cual, en fin, que para preparar, o sea, tienes que utilizar un tratamiento adyuvante, por lo que sea, quieres que suspender el tratamiento, pues no poniéndotelo bien, que puedes manejar un poco eso mejor. Yo también insistí en que el dispositivo de Novo Nordisk es realmente de las personas que se lo han administrado en ensayo, parece que es muy cómodo. Es muy cómodo, yo lo he visto, sí, y es como los de las plumas típicas de estas de para insulina, de igual, vamos, súper cómodo. La ruleta le das, giras un poco, te lo pinchas y ya está. Bueno, una segunda pregunta de Manuel. La ausencia de estudios en pacientes sin inhibidor que evalúen cambios en los patrones de sangrado intraindividual no es una debilidad de estos productos. Luego concreta, me refiero en comparación a profilaxis previas con factor 8 o factor 9. Creo que hay pacientes sin inhibidor, pero yo creo... Perdona, Faustino. Sí, no, hay estudios, a ver, en el caso del concizumab, el Explorer 7, claro, evidentemente en pacientes con inhibidor la mejoría es absoluta, pero en los casos sin inhibidor, claro, faltan todavía más datos. Los datos iniciales, en principio, claro, están, bueno, son por lo menos no inferiores en cuanto al riesgo de sangrado. Entonces, pues bueno, es verdad que estos estudios se han hecho en tratamiento a demanda. En pacientes que estaban en profilaxis previo todavía no tenemos resultados acabados. Eso el Explorer 8 pues dará más información. Pero claro, en el Explorer 7, que era con inhibidor, que estaban a demanda o en perfil con agente bypass, pues claro, lógicamente el cambio era muy importante. Sí, estos productos en pacientes sin inhibidor. José. Claro. Sí, fijaros que en el estudio de fitusiram comparan la fase esta de cuando ya se supone que es más seguro, la última fase, el Aldaz-Olé, con los pacientes previos, y en el grupo de profilaxis hay un poquito más de sangrados que no es significativo, pero que no ofrece ventajas. Y son los pacientes previos, ¿eh? En cambio, cuando lo comparas con los que van a demanda, obviamente todo funciona. Obviamente. Entonces, estudiar la debilidad puede ser eso, que se compara sin profilaxis, la demanda respecto a la profilaxis con el nuevo producto. Entonces, claro, eso ahí. Pero bueno, ya digo que el Explorer 8 dará más información. A nivel de monitorización, por ejemplo, del fituxirán,
Para monitorizar el Fituxirán, ¿sirve cualquier reactivo comercial de antitrombina? Pues la experiencia que tengo es nula, pero en principio sí. Por lo que han ido comentando, no hay ninguna. De hecho, es un plasma que tiene menos antitrombina sintetizada, o sea que no hay ninguna cosa que interfiera, como puede pasar pues, con otros hemostáticos. Yo también he participado en algunos foros y me han dicho que sí, que el reactivo de antitrombina es capaz de medir. Has puesto antes una diapositiva, José, que decía que era fácil medir la antitrombina, o sea que... Sí, no, que es fácil, eso todo el mundo la puede medir, esto no se necesita. Otra pregunta de Manuel, pregunta, ¿cómo se posicionarán estos fármacos, especialmente en la hemofilia B sin inhibidor, con los EHL, con la terapia sustitutiva de factor 9 EHL disponibles actualmente? ¿Cómo pensáis qué cuota de mercado, cómo pensáis que se van a incorporar para el tratamiento de estos pacientes? Hemofilia B sin inhibidor. Bueno, yo creo que esperando a que acaben los ensayos clínicos, que no haya algún matiz importante, si fueran igual, por decirlo de alguna manera, ya está de entrada la ventaja del ser subcutáneos, ¿no? Y en algunos casos, pues inyecciones subcutáneas mensuales o cada 2 meses. Entonces, la verdad es que es una incógnita total, pero así a corto plazo y por el desarrollo que lleva veo más al concizumab que al resto, pero bueno, falta tiempo todavía. Sí. Ya digo, falta más resultados, pero vamos, que... A ver, en hemofilia B yo veo una oportunidad clarísima, sobre todo en pacientes que, bueno, siempre hay alguno que tenga falta de adherencia o que, bueno, por lo que sea vaya mal que tenga sangrado, pues es una muy buena opción, muy buena opción. Subcutáneo, estabilidad, sus niveles estables, sobre todo, bueno, en hemofilia B lo veo bastante claro y con inhibidor, por supuesto. Voy a poner, esta pregunta no es de Manuel, esta pregunta es mía, tampoco es mía. La hicieron en EAHAD y me parece muy interesante, no solamente para la terapia rebalanceadora, me parece muy interesante para casi todo en hemofilia. Preguntó una señora muy simpática que iba vestida de verde y dijo, vamos a ver, ¿y por qué no se hacen estudios head to head, cara a cara, entre estos nuevos fármacos rebalanceadores para intentar ver pues, qué ventajas y qué inconvenientes tienen? La respuesta fue que evidentemente que no se iban a hacer, como no se hacen nunca, pero a mí me parece que sí que es importante comentar que a lo mejor sí que estaría bien que aparte de comparar las cosas con los anteriores tratamientos, yo creo que se deberían comparar, pues, aunque solo sean los que tienen el mismo mecanismo de acción. No sé si pensáis similar a lo que pensaba esta señora y os expongo ahora. Bueno, no, a ver, es que en un mundo ideal sí. Lo que pasa es que están los intereses de las compañías, está la población diana que es escasa y después está el que, no sé, por ejemplo, el SERPIN PC, que se dijo allí mismo, que es un laboratorio pequeño que iba poco a poco. O sea, porque no pueden hacer más. O sea, dice Manuel que si se podrían hacer Mike, si están todos los datos, son los ensayos clínicos estos indirectos. Pues sí, pero es que son, fijaros que la diana, la población de comparación, yo no sé dónde la han ido a buscar, pero son pacientes que se ven pocos por nuestro entorno, ¿no? Que están a demanda, con unos ABRs espectaculares y con articulaciones dianas constantes, ¿no? Entonces... Sí, en estos pacientes es poco frecuente tanta, claro, como dice Manuel, pone Georgia y Moldavia. Sí, ya, no quería... Es poco frecuente. Pero yo creo que sí que sería interesante comparar fármacos, digamos, para elegir por selección natural cuál es el que realmente le va bien a la mayor parte de pacientes y cuál se puede ajustar a determinados tipos específicos de pacientes. Ya sé, como ha dicho José, esto es un mundo irreal, no sé, en hemofilia no se hace nunca, es muy curioso, yo vengo de la oncomatología y sí que se hace, sí que se comparan. Y luego se buscan grupos o lo que sea, al que no le va mejor.
pero aquí es verdad que se quedó. Me gustó mucho esa pregunta y os la quería hacer. Sigo con lo de Manuel. ¿Se recomendará efectuar estudios de trombofilia previos al empleo de alguna de estas terapias? Bueno, es una buena pregunta, como todas las que hace. Estaría bien tenerlo, claro. A ver, si le vas a dar el inhibidor de la antitrombina, pues a lo mejor no. Ahí me estoy oyendo doble ahora. Si le vas a dar el inhibidor de la antitrombina, el fitusiram, pues igual no, aunque seguramente tendrás una respuesta más rápida y más alta y a lo mejor baja tanto que no lo podrás dar. En los otros yo sí que lo haría, sobre todo para tener en cuenta en las situaciones que tienes que poner hemostáticos en cirugías o en traumatismos, etcétera. No sé, yo sí que lo haría. Hombre, luego el antecedente de eventos trombóticos te da muchas pistas de si poner o no ponerlo. Y luego también la forma de, por ejemplo, para medir niveles de TFPI, eso no veo yo una cosa fácil en un laboratorio de asistencia normal y corriente. Pero bueno, posiblemente a lo mejor al inicio del tratamiento ver cómo es la situación basal, de cómo lo tiene y a partir de ahí empezar. Pero bueno, también no sé si eso se ha hecho, supongo que los ensayos se habrá hecho en medir niveles al principio del tratamiento de las distintas proteínas, pero luego posteriormente no sé si se recomendarán hacer seguimientos, ya se verá lo que dicen las recomendaciones. Pero una posibilidad, claro. Otra pregunta, también de monitorización. ¿Cómo vamos a monitorizar los anti-TFPI? ¿Solo una vez? ¿Repetimos esa monitorización? Supongo que también dependerá de los problemas que nos traiga a todos monitorizarlo. Claro, pero sí, porque medir el fármaco tendrá que ser mandarlo donde sea, porque eso no sé, vamos, no será una cosa fácil. Y medir TFPI, ya digo que de una forma rutinaria y accesible tampoco lo veo. Sí. El TFPI no es... se ha medido, por ejemplo, hace años, con el tema de las heparinas, etcétera, y realmente es muy... No es complejo de medir el TFPI como tal. El problema del TFPI es que hay un compartimento muy importante unido al endotelio. Al endotelio, sí. Es el que cuando pones las heparinas se desprende, entonces nunca sabes la cantidad de TFPI que estás midiendo, sobre todo si hay un estímulo endotelial. Entonces, no sé si eso va a ser reflejo claro de la situación del paciente en ese aspecto. Es otra incógnita más. Bueno, estamos yo creo que acabando. Voy a hacer una última pregunta que tampoco es mía, sino que también la oí en EAHAD y me pareció muy interesante. ¿Y cómo incorporamos todos estos fármacos a una población de personas con hemofilia cada vez más añosas y por lo tanto cada vez más, no con trombofilia primaria probablemente, pero sí que con muchos agentes protrombóticos relacionados con la edad y con la comorbilidad? ¿Afectará esto, digamos, a la elección del fármaco en relación a todo esto? Pues yo esto sí que es muy interesante, sobre todo para dónde vamos cada vez, claro, población más anciana y con morbilidad. Yo creo que sí. Habrá que ver con mucho cuidado los factores de riesgo trombóticos que tenga el paciente, claro. Y la edad es uno de ellos. Entonces... si os fijáis, muchos de los pacientes, al menos en el estudio ATLAS, eran bastante jóvenes. Y yo no sé esto en poblaciones mayores, si tienes una alternativa, sea un tratamiento sustitutivo o un anticuerpo biespecífico, que bueno, que al principio también había sus reparos en la gente mayor, pero claro, cuanto más se va usando, más se va viendo cómo funciona y se tiene más confianza, pero meterle antitrombina 3 al 15, el 20% a un hemofílico con 70, 80 años, yo ahora mismo no lo veo, no te digo que no, pero... Claro, eso es coger experiencia en vida real y ver. Es difícil ahora mismo, pero vamos, en principio yo te digo, factores de riesgo trombóticos, añosos, en principio a mí me da un poco de respeto. Otra cosa es que no tengas una opción mejor. Claro, un BEC con inhibidor, por ejemplo, ya está, claro. Sí,
Bueno, yo creo que aquí lo podremos dejar. Yo tenía unas conclusiones que no sé... Ay. Si no, da igual. Lo abro aquí a ver si puedo. Un poco para intentar, que he ido cogiendo, para intentar hacer una compilación o un resumen de todo. Espera, voy a ver si puedo compartirla. Espera un segundo. A ver si pudiera... Sí, si no, no te preocupes. A ver, espera un momento, que creo que la he dado por aquí. Un poco para hacer un resumen. Voy a ir hablando, 2 diapositivas, ya digo, que tengo para el final. La profilaxis con estas terapias, con estas nuevas terapias, son las últimas, las 2 últimas. Faustino. La anterior, a conclusiones. ¿Esta? Esta. Las terapias rebalanceadoras, yo creo que por lo menos a mí, esto es lo que me hace pensar si serán tratamientos a dosis fija o bien tendremos individualización de cada paciente para ver qué tratamiento le pondremos. Y tendremos que ver cuáles son respondedores, cuáles son no respondedores y cuáles son este palabra que me he inventado, que puedan ser hiperrespondedores, es decir, que se vayan al otro lado del equilibrio hacia la trombosis. Tenemos que tener que el cambio en el fenotipo del paciente tratado, ver con estos pacientes a largo plazo los resultados articulares, que como yo digo, a mí me parece que es hacia donde tenemos que ir como primer objetivo, que estos pacientes no tengan daño articular. ¿Qué podemos o debemos hacer en relación con los biomarcadores o otras estrategias para evaluar la adecuación del tratamiento a la vida personal de cada paciente, jóvenes, mayores, etcétera? La educación de estos pacientes y de los médicos que no están tan habituados a tratar personas con hemofilia en el manejo clínico de la enfermedad. Va a haber un cambio de paradigma o por lo menos va a haber otro paradigma que va a entrar a la hora de tratar estos pacientes. Lo ha comentado yo creo que Faustino y lo ha comentado José también, el manejo de estos pacientes en cirugía, cómo se les va a tratar y evidentemente el riesgo de trombosis. Valorar ahora de manera muy delicada los factores de riesgo que tiene cada paciente a la hora de poder ponerle este tratamiento. Y ya como conclusiones finales, la última, Faustino, o la penúltima. Ahí está. Muy bien. Yo creo que aquí nos dan un poco la posibilidad de ver de tal como veo yo el panorama, muy resumidito. Yo creo que lo que tenemos que hablar ahora es restauración de la generación de trombina como estrategia de tratamiento, no solo de mantener un nivel de factor 8 elevado. Ha habido avances, tratamiento eficaz, pacientes o personas con hemofilia A y con hemofilia B con inhibidores, reducción evidente, a mi juicio, de la carga del tratamiento, de la penosidad del tratamiento, pero hay retos y dificultades a los que nos debemos de afrontar. Riesgo de trombosis, falta de nuevas estrategias de monitorización, lo hemos visto en las preguntas, y herramientas para valorar los resultados con estos nuevos fármacos y el cambio en la historia natural de la enfermedad que realmente va a pasar en estos años. Pero también nos da más oportunidades. Ampliamos las indicaciones, ya podemos tratar más pacientes y podemos tratar más pacientes con posibilidades de éxito. Y una cosa que a mí me parece muy interesante y es el potencial para terapias combinadas. Probablemente en algún momento determinado los mecanismos de acción que se puedan dar de 2 fármacos puedan hacer que el paciente esté mejor tratado. Esto evidentemente es para mucho más atrás. Y ya la última, que era mi primera, espero que el doctor Sheldon Cooper haya quedado tan maravillado como me he quedado yo al asistir, más como oyente que como moderador, a estas 2 magníficas ponencias, a la discusión que hemos tenido y agradecer nuevamente a la Real Fundación Victoria Eugenia, a los colaboradores, Novo Nordisk, Pfizer y sobre todo a todos ustedes que han tenido la posibilidad de pasar un ratito con nosotros para comentar y compartir lo que tiene que ver nuestro tratamiento diario y lo que más queremos, el tratamiento de los pacientes y la mejora en su tratamiento. Muchas gracias a todos y no sé si quieren decir algo. Buenas noches o tardes. Pues buenas noches, buena suerte y nos veremos en el ciclo de seminario. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Venga, gracias. Bueno, adiós. Adiós. Adiós.